Muy buenas noches nuevamente, gracias por estar aquí con nosotros en esta sesión que se va a poner súper candente. Y en esta ocasión tenemos la segunda parte de los accidentes automovilísticos. El ABC de los accidentes automovilísticos. Aquí vamos a dar ciertos consejos legales a través de un especialista, de un perito técnico, de un doctor, de un ingeniero que es uno de las personas, de los tres peritos en la República Mexicana más calificados. Bienvenido nuevamente, gracias por aceptar esta segunda parte del programa, que se quedó muy bueno, que recibimos muchas llamadas y muchos comentarios de las personas que nos hicieron favor de vernos. Y yo siempre me gusta controvertir. No obstante, hemos hecho muy buena sinergia, mi querido Jorge. La palabra es tuya, mi querido maestro Jorge Herrera. Vamos a tocar el tema quedó muy débil, el tema de las motocicletas, las bicicletas, claro, y los scooters que le llaman. Gracias, doctor, por la invitación de nuevo. Siempre es controvertido, pues, esos temas. Pero estas cosas, desde luego está diseñado toda la estética, la infraestructura vial por parte de las autoridades, pero te decía yo en la anterior ocasión que había que poner el contexto bien para saber exactamente dónde estamos parados nosotros. Entonces, el problema de esto es que había que definir efectivamente todos los accidentes viales, por qué ocurren, y efectivamente, ¿por qué se dan? Porque siempre son en los modos de transporte. ¿Pero qué es el transporte? El transporte, pues, es aquel que nos permite, el sistema nos permite trasladarnos de un punto a otro en el tiempo y la distancia. Entonces, existen modos de transporte como el transporte aéreo, como el transporte naval, transporte terrestre. Y dentro del transporte terrestre existen los medios del transporte, que es el vehículo, el autobús, el taxi, las motocicletas y todo eso. Pero ¿qué ocurre? Que todo ese tipo de vehículos que se incorporan a la movilidad de la Ciudad de México, eso es lo que hace que provoquen los accidentes con frecuencia, ¿me entiendes? Porque siguen la misma infraestructura vial que existe, hay más coches, es la misma infraestructura, pero al final de cuentas hay una reducción significativa en la sección transversal de las vías. Lo que ocurre es que reduces la vialidad de un corredor y evidentemente por darle preferencia a las motociclistas, a los ciclovías, efectivamente provocas más accidentes y más tráfico. Entonces, esa no es la solución. Las autoridades tienen, desde luego, conciencia de que hay un incremento notable de los accidentes viales, ¿no? Sobre todo en las motocicletas. Fíjate que la motocicleta es un vehículo, es un medio de transporte muy vulnerable, sobre todo porque la gente que los conduce no trae equipos de protección, se meten en banquetas en sentido contrario. Y tú eres la carrocería. Y tú eres la carrocería. Entonces, cuando se presenta un siniestro, si al final de cuentas hay imprudencia, como lo decías ahorita del video, hay imprudencia en las dos partes, es muy complicado hacer una determinación. Pero en la ocasión decíamos anterior, tú y yo tenemos muchos años de trabajar juntos y sabemos que cuando se presenta un accidente, cuando hay daños, hay lesiones, hay muertes, pues evidentemente la única forma de establecer la responsabilidad debe ser a través de un peritaje técnico muy bien elaborado con todos los métodos científicos, de la parte que nosotros llevamos la técnica y la otra parte robustecida como la tuya, que es el marco jurídico legal, ¿no? Nosotros tenemos muchos años de hacer ese tipo de trabajos y en la vida nos han ganado uno, pues porque está complementada la parte técnica con la parte jurídica, ¿no? Eso nos ha permitido a nosotros ganar todos los casos que tú y yo sabemos que hemos ganado. Entonces, sí creo que los accidentes viales se incrementan y se van a incrementar más, porque al final de cuentas no hay algo que tenga la gente que se llame conciencia, ¿no? ¿Por qué se provocan los accidentes? Pues por excesos de velocidad, porque hay tomas de alcohol o drogas, o porque vienes en un momento de desatención, tomas el teléfono, agarras una llamada, y ya decíamos, por las velocidades que nosotros tenemos en los corredores primeros de la Ciudad de México, que si una velocidad de 70, 80, 90 kilómetros por hora, avanzas 20, 22 o 27 metros, y no hay posibilidades de que tú puedas evitar un accidente si vienes así. Luego entonces, si vienes, no atiendes la situación o el entorno vial, pues obviamente que se provocan los accidentes de manera regular, ¿no? Y muy frecuentes. Pero no digamos las motos, doctor, están los vehículos, los scooters, las motos eléctricas,
Entonces la autoridad no ha podido regular eso, no lo regula y les permite que circulen en sentido contrario en todos los movimientos, y entonces la ciudad se mueve con dificultad. No hay forma de regularlo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer para evitarlo? Lo primero es la prudencia, de tener toda la capacidad de que cuando tú conduces, como dices, un vehículo, tenemos que saber que en cualquier momento ese proyectil nos puede causar un problema, ¿no? Pero ¿qué pasa, doctor, cuando lesionas o matas a una persona? Tú tienes que demostrar aquí en la Ciudad de México la presunción de inocencia, ¿no? A veces tienes que demostrar que tú no fuiste para que tú no tengas responsabilidad en el accidente. En este momento llamo al seguro, vienen los ajustadores, se ponen de acuerdo, y si no, pues cada quien se querellará en su momento por el delito de daño a la propiedad. Si no se ajustan, si no se ponen de acuerdo los ajustadores, bueno, pues ya cada quien hará valer sus derechos, pero no te pueden detener por ningún motivo. Luego entonces sería un delito por parte de la autoridad que pudiera ser privación ilegal de la libertad o abuso de autoridad. Pero doctor, aquí igual que los jóvenes que están, a veces, muchas veces cuando se presenta el suceso, hay veces que la gente no reacciona, pierde la conciencia y claro, se tapa, ¿no? No tiene forma de poder resolver de momento ese problema. Entonces las autoridades a través de eso pues ven la forma de ganar ahí, de tener eso. Por la ignorancia de la gente. Pero ¿qué pasa, doctor? Esto cuando sufren daños en materiales, pero hablábamos de la ocasión anterior de las lesiones y las muertes. Porque tú cuando llevas un vehículo y se te cruza, te decía un perro, o una niña, una pelota o cualquier cosa que te obligue a tener que virar tu vehículo y provocas un accidente como que ahorita comentábamos, pues siempre las condiciones son muy difíciles. Tendrías que demostrar a través de un análisis técnico que efectivamente tú no eres responsable de ese suceso, ¿no? Y entonces ahí entra todo lo que es el método científico y tendríamos que calcular la velocidad, la fuerza, el golpe, la trayectoria, el frenamiento, todas las huellas de desplazamiento, toda esa parte técnica que nosotros dominamos técnicamente y ya rebustecida con la parte legal y jurídica que tú conoces, pues efectivamente es muy fácil poder resolver esos problemas, ¿no? De entrada siempre es complicado porque nadie quiere tener un accidente. Voy a pedirle de favor al equipo de producción, comandado por nuestro amigo Miguel, que nos haga favor de reproducir un video en donde ustedes observarán una escena que puede ser algo cruda, que puede ser molesta para la discreción de algunos observadores, de algunas personas que nos están viendo. Entonces se recomienda esa discreción o que tomen ustedes la decisión de verlo o no. Pongan mucha atención porque de bote pronto pasan las cosas tan rápido que es muy difícil apreciar ciertos detalles. Pero una vez que vean la primera escena, se va a detener, lo vamos a analizar, lo vamos a acusar como si fuéramos el Ministerio Público, lo vamos a imputar, lo vamos a defender y vamos a explicar por qué sí o por qué no y cuál es la amplitud de criterios en donde pudiéramos llevar a cabo esta circunstancia para demostrarle a nuestros amigos abogados, a nuestros amigos peritos, a nuestros amigos seguidores, a los alumnos de esta escuela y en las reproducciones que nos estén haciendo favor de ver, cómo puede cambiar un criterio de un momento a otro de acuerdo a esas consideraciones técnicas. Miguel, si nos pudieras hacer el favor y si está listo el video, pongan mucha atención, por favor, porque los accidentes pasan en un momento. Muy bien. ¿Quién creen que tuvo la culpa? ¿El tripulante del camión o los de la motocicleta? ¿Por qué motivo? Ahora, si quieres volverlo a pasar, Miguel, por favor. No se pueden hacer zooms, ¿verdad? Nada más así se ve como tal cual. Venga. Nuevamente. Y de la guardia, no mames. Sí. La pierna del chavo, no mames. ¡La de la chava! Sí. Primero, ustedes, escríbanos
díganos quién tuvo la culpa y por qué. Ahora vamos a la opinión técnica, pero vamos a hacer una cosa, si bien es cierto, querido Jorge, tú no eres abogado, eres un perito técnico. Desde tu particular punto de vista, en ese video que nos hiciste favor de facilitarnos, ¿quién tuvo la culpa? El vehículo, el camión. El camión tiene la culpa. Te voy a dar la razón. Sí, ¿por qué? Primero, la primera observación que le hago al video es que en el momento que llegan a la intersección, la persona que toma el video hace alto total en virtud de que el semáforo se haya puesto en rojo. Para. A las personas que nos están viendo, háganos sus comentarios para saber cuáles son sus puntos de vista e irlos atendiendo técnicamente para ver si podemos darles un poquito de luz al respecto. Continúa, por favor. Tú dices entonces... Ese es el primer elemento que existe. Ajá. Segundo, estamos hablando de una vía primaria, en donde esa vía tiene una sección confinada exclusivamente para vehículos de transporte público de pasajeros. Entonces, ese es un carril exclusivo solamente para el transporte público de pasajeros, y un camión como el que traía la Guardia Nacional no debe circular por ese toda vez que está prohibido para todo tipo de vehículos, excepto para el transporte público de pasajeros. Ese es el número 2. Ese carril es un carril exclusivo para... Nada más para Metrobús. Ok. O para el Mexibus. Para vehículos de transporte de pasajeros, ¿cierto? Exclusivamente, nada más. Nadie más que otro tipo de vehículos, ningún medio lo puede utilizar que no sea el transporte público de pasajeros. 2. La tercera, el elemento que veo técnico es que efectivamente se pasa el semáforo a exceso de velocidad. Porque te puedes pasar un semáforo, pero a lo mejor de manera prudente, esperando que no ocurra nada al entorno vial de la intersección. Pero una vez que se pone el alto, viene en un carril confinado y viene exceso de velocidad, ¿no? No le importó si en algún momento pudo haber salido la moto, un vehículo, algunas personas, etcétera. Él se pasó, ¿no? ¿Qué otro elemento veo? Que siempre que llegas a una intersección, todos los vehículos y todas las personas, una vez que están ya posicionados los vehículos en la cebra, donde están todas las rayas balizadas para que no pueda tener tránsito los peatones, en ese momento es cuando el peatón puede cruzar una calle. Solamente así, porque hay veces que tú cruzas la calle y todavía no llega el vehículo, y a veces los vehículos de manera imprudente vienen atendiendo el teléfono, no se dan cuenta y te los llevas. Muy bien. Entonces tienes que cruzar eso. Espérame tantito. Me voy a poner yo como defensor del chofer del camión. Ok. Tenemos un primer argumento que dice que el vehículo de transporte de pasajeros es un carril confinado exclusivamente para eso. Exclusivo. Bien. Pasar la señalización del signo de alto del semáforo. Exacto. Y exceso de velocidad. Sí, claro. Muy bien. Si nos damos cuenta, quien choca con el camión no los choca a ellos, no los atropella. No, bueno, la motocicleta es la que se impacta con el camión. En el vértice de la unidad del camión. Sí, claro. Yo no puedo negar una evidencia, por muy buen abogado que pudiera ser cualquier persona, decir, no es cierto, no venía circulando en un camión, en un carril confinado exclusivamente a transporte de pasajeros. Sí, claro. Efectivamente, nosotros que sí pudimos hacer un acercamiento del video, sí vimos que el semáforo se encontraba en A ver, un paréntesis, sí. doctor. Esto porque nosotros acabamos el video que nos presentó la audiencia y los jóvenes, ¿no? Pero la mayoría de los accidentes que ocurren no tienes forma de poder evidenciar. Aquí sí, pues tú de alguna forma tienes ciertos criterios que te dicen, bueno, si se cruzó y la motocicleta no traían casco, se cruzan de manera anticipada en la intersección. Pero, doctor, estamos hablando de más de 120,000 casos que se presentan constantemente y que no hay forma de tener un video. Entonces es ahí en donde nosotros tenemos que empezar a hacer la división técnica de los elementos del... Muy bien.
Muy bien. Si se dan cuenta, ¿en qué parte se impacta la motocicleta con el camión? Observo yo que efectivamente en el vértice de donde está el vehículo se impacta la motocicleta. Una deducción del elemento es que si efectivamente el camión lo hubiera golpeado en la parte frontal, lo manda 200 metros adelante, ¿no? El problema que aquí les provoca la muerte es porque la llanta, el eje trasero de la parte del camión, los arrolla y los aplasta, ¿no? Precisamente ese elemento es muy importante para determinar que hubo un exceso de velocidad de parte de la motocicleta. Ajá. Porque curiosamente, si nos observan la gente que vio el video, curiosamente detrás de esta moto que ha sido arrollada, hay otro motociclista que inicia la marcha pero de manera prudente. Se detiene, ¿no? Claro. Entonces yo creo que la gente que sufrió el accidente, el motociclista y su acompañante, de entrada no trae el equipo de protección. Y luego de manera imprudente se le cruza. Porque sí es cierto que efectivamente el camión pasa a exceso de velocidad, pero si tú fueras prudente y hubieras el entorno de la movilidad que se está dando entre los vehículos, pues oye, pues esperas que se pase eso. Pero como observo yo, al final de cuentas el motociclista que agarra, ni siquiera lo vio. Y de manera anticipada cruza la vialidad, la intersección. Entonces, bueno, aquí habría que ver, ya nos metemos en la parte científica, ver el golpe, la trayectoria, cuáles son los medios de frenamiento, el derrapamiento y todo lo que... Porque déjame decirte que una vez que nosotros, si lo sabes, porque analizamos en el momento del accidente, nos analizamos efectivamente cuál fue el golpe que recibió la motocicleta y de qué manera fueron impactados los ocupantes, ¿no? Porque para que podamos nosotros liberar a una persona en un momento dado, nosotros tenemos que comprobar ante la ley, científicamente, no solamente el accidente en video, sino tenemos que tener todos los elementos técnicos, ¿no? Dónde se pega, cómo ocurre, cómo es el exceso de velocidad del golpe, la trayectoria, lo que te decía, ¿no? Probablemente si la motocicleta no se lanza antes, pues probablemente ni siquiera la arrolla el camión, ¿no? Entonces, es muy complicado a priori hacer, pero por la experiencia que yo tengo, efectivamente el camión, para empezar, es el que tiene preliminarmente la culpa, ¿no? Muy bien. Por el exceso de velocidad y las situaciones. Ahora, perdón, doctor, yo te decía que en la anterior ocasión, por ejemplo, las motos, se ha incrementado casi el 50% de muertes en la Ciudad de México por motocicletas, scooter, vehículos eléctricos y todo, y no hay forma de poderlo regular. O sea, las autoridades no regulan eso. Y entonces decíamos, el artículo, por ejemplo, 21 de la fracción cuarta dice que las 21 fracción cuarta del reglamento del tránsito de la Ciudad de México. No pueden circular entre los carriles las motocicletas. Y todos los días aquí en la Ciudad de México ocurre, todos los días. También nos refiere que no se puede rebasar por la izquierda salvo que sea necesario. Y tú tienes que ir detrás de un carril, ocupando el espacio de un vehículo, y no hay forma que te pueda... Eso lo dice el reglamento, pero todos los que estamos manejando y eso, sabemos que esa situación en México no pasa por la cultura vial, ¿me entiendes? Ahora, ¿por qué? ¿Qué es lo que pasa? Pues si al final de cuentas no está ahí el equipo de seguridad, viene ese exceso de velocidad, hay motociclistas que tienen conductas temerarias, ¿no? De que meterse. Entonces, Alejandro, nosotros a veces cuando vienes circulando, ni siquiera tú tienes la intención de hacer daño, pero te provocan ellos el accidente. El 50% de muertes en estos últimos meses es increíble, ¿no? Y te decía, si tú circulas en hay 36 vialidades primarias en la Ciudad de México, 36. El viaducto, el periférico, todas las que tú quieras, esas son las primarias. Y sin embargo, hay vehículos que se incorporan a esas vialidades que no cumplen las especificaciones. El reglamento también establece que para que puedas circular sobre los medios de transporte como las motocicletas deben de ser arriba de 250 centímetros cúbicos, pero hay motocicletas chiquitas de 125, scooter, patines, todo. Entonces, ¿qué es lo que está pasando, doctor? Que la autoridad, sabiendo que eso ocurre, no hay forma de regular ni controlar, por más que exista el reglamento. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer para evitar ese tipo de sucesos? Pues no hay otra cosa la prevención, ¿no? Conocer efectivamente el reglamento y lo que tú decías, nosotros en el momento que te subes a un vehículo, potencialmente tú tienes un proyectil ahí. Y sabemos también que no quieres tú provocar un accidente, pero los accidentes ocurren porque finalmente el movimiento es anárquico. No es un movimiento regulado, controlado. Todo el mundo se mueve como quiere. Y entonces, si reduces la capacidad transversal de una vía y haces que haya más vehículos en una vía, entonces los motociclistas y los scooters quieren pasar por eso
y al final de cuentas se provoca más tráfico, hay una contaminación excesiva de la calidad del aire en la Ciudad de México y todos los accidentes que ocurren. Pero si el motociclista o quienes tienen ese tipo de vehículos no tienen sus equipos de protección, todos los días, lo sabes y lo sé, hay una gran cantidad de muertes y lesiones por eso precisamente, ¿no? Pero ¿qué pasa si en la Dirección General de Servicios Periciales no se toman en cuenta determinados aspectos técnicos? Esa parte es a mí muy importante, doctor, porque nosotros hemos hecho muchos peritajes, ¿no? Y ya sabemos que una vez que llega el ministerio, y no porque están aquí los jóvenes y es necesario hablar con sensatez, ¿no? Esos peritajes están hechos a modo, doctor. Esos peritajes o preliminarmente están hechos porque a lo mejor hay una conveniencia por alguna de las partes que pudiera ser, ¿no? Este accidente, pues obviamente hay elementos de video que nos permiten más o menos tener una deducción de los elementos para poder hacer un análisis, ¿no? Pero decíamos, cuando no existe, cuando un elemento de un accidente se presenta en algún otro lugar y no hay forma de poderlo demostrar, es cuando llegamos nosotros. Ahora, el Ministerio Público tiene a sus peritos, etcétera, pero a veces ellos carecen de ciertos factores técnicos para poder hacer, porque la mayoría, y lo digo con todo respeto, no porque sean criminalistas, es que efectivamente deben ser un especialista en saber toda la parte física, ¿no? Toda la ley de Newton, de Tales de Mileto, de Pascal, todo esto que nosotros dominamos es muy importante para que nosotros digamos, ¿sabes qué? Técnicamente esta persona no fue. Y ya tendrías que, como lo sabemos, lo rebusteces con la parte jurídica, con todos los elementos legales que ustedes conocen, y pues no hay forma de poderlo hacer. A mí me inquieta mucho porque todos los peritajes que he hecho muchísimos durante muchos años, siempre me he encontrado en el Ministerio Público que esos peritajes o dictámenes preliminares están hechos a modo, ¿no? Y cuando una persona que sufre un accidente pero no tiene dinero y la otra dice, oye, sabes que yo necesito salir y sabes que te paso una lana, y entonces el Ministerio Público dice, sabes que pues entonces la culpable eres tú. Y espérame, pues yo qué, ¿no? Y no, pues tú tienes que pagar y te avientan todo. Pero ahorita vamos a explicar por qué. Muchas gracias por esperarnos y por su paciencia. A veces estas cuestiones de carácter técnico no las podemos prever, pero bueno, ya estamos aquí de regreso. Te cedo la palabra. Estábamos platicando ahorita en el descanso respecto de los dictámenes que nos has hecho favor de elaborar, de la sinergia que hemos tenido. ¿Tú querías mencionar algo al respecto, Jorge? Sí, mira, gracias, doctor. Bueno, yo al final de cuentas tengo toda la vida haciendo este tipo de tareas. Profesionalmente tengo más de 30 años dedicándome a hacer esto, y de todos los peritajes que he llevado, que son muchísimos, no he perdido uno solo. Porque efectivamente todo el marco científico en donde los peritajes están ahí establecidos, bien, efectivamente todas las pruebas que determinan que los clientes que nosotros los hemos podido liberar. Y entonces pues es una materia muy interesante, ¿no? Que seguramente le puede convenir a la gente, pero no por nosotros, porque la expertise la tenemos, ¿no? Y te lo digo sin el ánimo de exacerbar la situación, pero la expertise que tienes en la parte legal, en la parte técnica es muy importante, sobre todo porque la mayoría de los peritos, hay muy pocos que son ingenieros y que tienen la especialidad que yo tengo, ¿no? Entonces no solamente conozco de las condiciones de la ingeniería de tránsito y del transporte, ¿no? Sino que conozco todo lo del derecho al transporte, infraestructura, condiciones viales y todo lo que tiene que ver con toda la movilidad. Esa parte técnica es muy importante para determinarlo, ¿no? Y luego toda la parte del análisis técnico, que te decía, de la velocidad, etcétera, y fuerza, golpe, impacto, trayectoria, todo eso que es pura ciencia, puros números, cálculos, física, en un peritaje es infalible, doctor. No hay forma que un juez o alguna autoridad diga, no, pues esto... Porque además, si fuera cierto, en el momento que tú le pones la condición de tu cliente, le dices que yo veo que todas las condiciones son favorables para que mi cliente no sea culpable, ¿no? O es inocente. Ante esas pruebas científicas, es muy difícil que un juez diga, ¿sabes qué? Sí, de todos modos, aún con esto lo vamos a llevar a cabo. Y los peritajes que se han hecho en el Ministerio Público, porque los conozco, los sé, carecen eventualmente de esa parte técnica, ¿no? Y se van por otra, sí, la metodología. Ahora, para concluir, doctor, efectivamente hay muchos accidentes que no existe el video y no hay testigos,
y no hay forma de poder llegar a una situación real. Entonces, ¿qué es lo que hace uno? Llegar al lugar de los hechos y todas las evidencias que se encuentran en el momento del accidente, ya sean los vehículos, las personas, y a partir de ahí se inicia una investigación técnica, ¿no? Vamos a suponer... Es la que más importante que tiene. Vamos a suponer que no vimos el video, que no había video. Y entonces la misión es, de alguna manera, disminuir o extinguir la responsabilidad del conductor del camión. Así es. Y no porque el abogado sea truculento, ratero, manipulador, no. Si a ti te están contratando para que tú realices la mejor de las defensas, tienes la obligación de buscar todos los recursos necesarios para poder liberar a esa persona o disminuir su responsabilidad. Doctor, hay una cosa nada más, que es una pequeña controversia. Es que cuando se da ese suceso, habría que ver primero cuál es la parte que te contrata los servicios que necesita, ¿no? Si es la parte del camión o es la parte del motociclista. Eso habría que ver primero, qué es la parte que nosotros vamos a defender. Eso está muy claro, ¿no? Ahora, la otra parte, si efectivamente se da ese suceso, nosotros no podemos mover la verdad. Nosotros tenemos que llegar a la verdad de los hechos. Incluso cuando hacemos un peritaje, nosotros tenemos que saber que efectivamente no podemos torcer la verdad. Es efectivamente la relación de un hecho real, ¿no? Y aun cuando la gente que nos contrata dice, y si tú dices, sabes que efectivamente si tienes mucha responsabilidad en eso, no hay forma de poderla cambiar. Porque los peritajes se hacen sobre hechos reales, situaciones que acontecieron de verdadera. Bueno, verdaderamente. Si yo fuera el abogado del chofer del camión, y yo el del motociclista. Sin video, okay. Habría un choque de trenes ahí fuerte, ¿eh? Sí, bueno, pues, pero mejor seguimos haciendo sinergia y ahorita les damos los datos para quienes nos quieran contactar y que sepan que los peritajes no son inaccesibles ni inalcanzables. Muchas veces la gente se queda sin defensa porque eventualmente no tiene el dinero para pagar un buen peritaje, un peritaje que sea totalmente profesional, pero ahorita les vamos a dar una cierta fórmula que es la que nos ha funcionado en el despacho. Digamos que no hay video. Puede o no haber testimonios, pero las cosas pasan tan rápido que eventualmente la psicología del testimonio no es precisamente la veraz. Hay testigos que te pueden decir blanco y testigos que se pueden decir negro, y los dos presenciaron eventualmente, efectivamente, el suceso. Y entonces tú dices que hiciste una maniobra para evitar cuando tú viste que se iba a atravesar, hiciste una maniobra para evitar el golpe, y entonces ellos fueron los que se te impactaron y ya tú te detuviste en la esquina. A ver, espérame, te voy a decir una cosa. La parte física dice, y lo digo con todo respeto, efectivamente, suponiendo que no hay un video y no hay forma de poder mostrar más que las evidencias que existen ahí, en el accidente. Cuando hay una trayectoria de un vehículo X y le impacta al vehículo, la fuerza de la parábola que tiene es lo que efectivamente provoca que el camión les pase encima a las gentes. Eso habla del exceso de velocidad del camión, pero porque nosotros lo podemos ver en el video, pero ya haciendo el análisis técnico, la deducción del elemento, pues cuando tú sacas ya todos los testimonios, dices, pues obviamente, cuando hay un golpe, efectivamente a exceso de velocidad tiende la parábola a meterse en la parte interior del golpe. ¿Entiendes? Eso es lo que provoca, porque en realidad el golpe no es tan fuerte, porque efectivamente, doctor, la moto sí se impacta en el vértice del vehículo. Ajá. Pero la trayectoria de la parábola del golpe es lo que lo obliga a meterse al interior del vehículo, en la parte del eje trasero, y lo arrolla. Claro. Entonces, técnicamente, pues yo ya saco físicamente cómo estuvo el movimiento, el golpe y esto, y entonces decimos, bueno, pues efectivamente la motocicleta se le incrusta, pero el exceso de velocidad del camión obliga a que se meta. O sea que si no hubiera venido exceso de velocidad, aun cuando viene el camión y se impacta la motocicleta, no hubiera habido esa parábola, entonces no los pisa. No, claro que no. El golpe es tan fuerte que lo obliga a meterse, es la parábola que hace. Eso es lo que hace, porque realmente lo que le provoca la muerte no es el golpe, doctor, sino el aplastamiento. Es el aplastamiento. Sí, claro. ¿no? Entonces, y claro, partiendo de la base de que se paras al camión el semáforo, porque te puedes pasar el semáforo. Digo, no que sea una práctica común o lo que sea, pero te puedes pasar un semáforo, pues a veces te pasas con precaución, ¿no? Pero si te pasas un semáforo a exceso de velocidad, pues no. Entonces es muy importante eso, porque a veces no hay defensa para eso. Entonces yo les invité a los alumnos y en general a la gente que recurran con nosotros, ¿no? La verdad es que ese tipo de cosas... Ahorita vamos a dar los datos. Así que tomen su pluma
y su papel. Uno solo nosotros lo hemos perdido. Mira que son muchísimos. No, y nos han tocado cuestiones muy fuertes, etcétera. Fuertes, ¿sí? Pero jugamos a dos cosas, a la habilidad técnica y también a las fallas técnicas que en la gran mayoría incurren los peritos inexpertos o que pues no tienen el presupuesto las autoridades para poder tener a una personalidad en el ambiente de las periciales. Que en incluso materia de tránsito hemos terrestre. hecho dictámenes orales, ¿no? No, sí, Orales, claro. donde pues te cuestionan y se han toda roto, la parte se han controvertido técnica. y se han demostrado las fallas técnicas en que incurre la otra parte. Por supuesto. Antes de dar nuestros datos, quisiéramos agradecer a ambos. A Jesús Reyes, hola, Lucelena Rodea. Muchas gracias por estar siempre apoyando y estar opinando al respecto. Emma Mart, mucho éxito, ingeniero Jorge. Bisgut está viendo el video. Tía, te quiero mucho. Muchas gracias. Dice Bisgut, me gustaría saber si el accidente es ocasionado, si hay accidentes ocasionados por los baches de la ciudad, ¿quién tiene la culpa? Ese es un temazo. Y nos vamos a extender un poquito porque nos faltaba ese tema. Es la responsabilidad del Estado. Sí, por supuesto. Sí, esa es responsabilidad de... Se han fijado que las ciclovías nos han reducido y que ya de repente vamos pegados con el otro vehículo y que nuestro margen de maniobra, si es que se atraviesa alguien, aunque no vaya a un exceso de velocidad, un niño, un perro, un objeto, o precisamente un bache. Es que mira, hace muchos años... Un hoyancón, nada más para terminar la idea, perdóname, un hoyancón en donde caes y o lo esquivas o lo caes o te caes y te rompes la suspensión, la llanta, el amortiguador y lo demás. ¿Quién tiene la culpa? Tiene la culpa el Estado. Y hemos demostrado, recuerden, algunos asuntos en donde gracias a la imprudencia del Estado, porque luego ponen unos fantasmas así de este tamaño en las esquinas, ¿no? Que no puedes maniobrar, en los que son los ¿cómo se llaman? Los que... ¿El confinamiento? Ajá, para confinar los carriles. Que son, además de no sé cuántos centímetros, 10 centímetros, 15 ¿no? centímetros 15 centímetros y que cualquier situación que tú puedas o necesites evitar, dañas el vehículo. te provocan que tú mismo cometas infracciones o tengas accidentes. Sí. Y se ha demostrado a través de dictámenes periciales que el Estado ha sido responsable y hay una acción que no mucha gente la intenta, que la hemos intentado exitosamente en varias ocasiones, en el que sí le hemos ganado al Estado. Sí. Ahora, ¿sabes qué, doctor? Porque no se trata tampoco de echarle la culpa al Estado de eso, pero todas las faltas de regulación y de control vienen precisamente de parte del Estado. Ellos son los responsables de todos los baches y hoyos que existan en las vialidades primarias y secundarias. Tanto la Secretaría de Obras como las delegaciones tienen necesariamente la obligación de tener el equipamiento vial en óptimas condiciones. Todas. Pero te digo una cosa, siguen existiendo desde hace los ejes viales, ¿te acuerdas? Desde Juan González hace 35, 40 años, siguen existiendo las mismas vialidades. Y se ha incrementado el 22% el parque vehicular. Entonces, hay más vehículos, pero siguen existiendo las mismas vialidades. Luego, si no tenemos conciencia de qué es lo que estamos haciendo y la autoridad no nos ayuda con el control y la regulación, es que llegamos a la situación en donde todo el mundo hace lo que quiere y entonces los accidentes se dan a todo momento y en cada lugar, ¿no? Si tú reduces, yo lo veo ahorita que llegamos al programa, vienes en Calzada de Tlalpan, está diseñada para un aforo vehicular en tiempo y forma, la frecuencia del intervalo de paso está diseñada para una cantidad de vehículos, pero si tú reduces la sección transversal de la vía y le permites a la ciclovía el tránsito, efectivamente reduces con mucho esa capacidad y entonces ya no hay vialidad y se hacen tremendos congestionamientos y hay una cantidad importante de accidentes ahí porque los motos quieren pasar, todo el mundo quiere cruzar y entonces es el cuento de nunca acabar. Y ahora, ahí existen los scooters, me ha tocado motocicletas eléctricas, chiquillas, y todo el mundo anda por las banquetas, anda por todos lados. Doctor, los accidentes están al orden del día, pero vamos a suponer que a una gente o cualquiera de los jóvenes o la gente que nos escucha, que le llegara a pasar una situación como esa, en donde tú tienes que demostrar que eres inocente,
donde tú tienes que demostrar que tú eres el culpable, pues necesariamente tiene que recurrir con nosotros. Y no lo digo porque sea un comercial, doctor, porque eso no es así, pero es la experiencia la que nos tiene aquí, ¿no? Ahorita nos echamos el Pues comercial. yo creo que sí, es esa, claro, adelante. Pues muchas gracias, se nos fue otra vez el tiempo. Son las 8:10. 4,000 cosas que se quedaron pendientes, doctor, Pero ya armaremos yo- otro programa y ya lo analizaremos Sí, en algún lo agradezco momento. enormemente. Muchas gracias. Recuerden que el Centro Universitario de Estudios Jurídicos tiene a su disposición maestrías, licenciatura, maestría y doctorado. Si no quieren estudiar entre semana, pues sábado o domingo. Así que nos esperamos el próximo miércoles en punto de las 7 de la noche. Muchas gracias y hasta la próxima.